Parece que ya estamos en línea. Buenas noches, profe, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo les va? Disculpen la Buenas noches, profe. tardanza. Hola, ¿cómo andan? No podía entrar, no sé si era problema de la compu mía o de la plataforma. Estoy renegando hasta recién. A ver quiénes más están. Pues son 68, así que son creo que los que están presentes siempre. Disculpen la tardanza, ha sido problema técnico, no me podía conectar. Era como si anduviera todo así como si fuera gelatina a ese estilo. Yo no sé si fue el tema de la conexión o qué es lo que fue, pero me parece que Don Claro no anda tan tranqui últimamente. Eh, bueno, largamos con la clase. Eh, lo que vamos a ver primero es un poquito, voy a aprovechar para que ya tengo conectado acá el tema de el Octave. Les voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. No. Vamos a ver en primer lugar algunos de los programitas que habíamos dejado en el aula virtual para uso en Octave o en MATLAB. Son exactamente lo mismo los dos. Esperen que ahí no les está. Ahí perdí todo. Bueno, ahí están viendo la pantalla mía. No, profe. Todavía no, No, profe. profe, no se ve nada. A ver, esperen un segundito. H. Lo dejo el-
¿Alguien me escucha entre nosotros? ¿O estamos todos conectados? ¿Cómo, che? A ver, ahora. Ahí entré con otra compu, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. No sé, la otra compu se puso tonta, así que, bueno, esperen un cachito que cambie de computadora, así que tengo que ordenar un par de cositas. Sigan con paciencia. Profe, apague su video, si no. Sí, sí, ahí lo apago. Esperen un cachito que estoy tratando de, porque tuve que buscar los archivos que tenía en la otra computadora por acá y apague el video. Bien, yo tengo que ir acá. Cargue. Bien, sí. Zoom. Chat. Sí, está bien. Lo que sí, tengo una sola pantalla, así que voy a tratar de... Bueno, eh, el tema que íbamos a ver hoy era un poco ver los programas que están hechos en MATLAB o en Octave para el tema adaptadores de impedancia, cuadripolo, atenuadores y todo eso. En esta compu no tengo instalado el Octave, así que eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Lo que vamos a ver a continuación, y a ver cuántos están de ustedes. En este momento, participantes. ¿Tienes prendida la cámara? No, ahora no. Los admitimos a todos. Bien. Aprovecho la oportunidad antes de que empecemos con el tema de hoy, de comentarles algo que pasó con el cuestionario número 9. Cuando ustedes ven en un valor, sobre todo ocurrió mucho con el tema de el parámetro C de los parámetros de transmisión, en el cual uno de los valores era 0,0277 y después tenía una ondita. Esa ondita es que continúa en 7777. ¿Eso por qué se los comento? Por el tema de que a alguno de ustedes no le daba con los decimales que debería dar
debido a que lo cortaron en el último 7 antes de la ondita, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparezca algún valor con 3333 y vean la ondita senoidal o 6666, la ondita senoidal, métanle 3 o 4 6 o 4 7 o 4 3 más, lo que se repite, del valor que yo les estoy dando, porque con ese valor está calculado para la plataforma Moodle. Si ustedes lo cortan antes de la ondita, por supuesto que no le va a dar los mismos valores y vamos a tener errores hasta de casi una unidad en algunos casos. Entonces, para el parcial del viernes 3, sería muy importante que eso lo tengan muy en cuenta. La otra, cuando ustedes calculan un valor que lo tienen que poner en la plataforma y luego ese valor lo tienen que usar para algún otro cálculo, como era el caso de la función de propagación o el caso de la función de transferencia o cosas de ese tipo, el cálculo ustedes lo tienen que hacer con todos los decimales de la calculadora y no con el valor, con los 3 decimales sin redondeo del que pusieron en el aula virtual, porque si no, no les va a dar el resultado que está esperando la plataforma. ¿Estamos? Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, sobre todo en el parcial, en el aula virtual fue corregido con el tema del cuestionario 9. Tuve por ahí algunas consultas de algunos alumnos con respecto al tema ese. Pero para evitar eso en el parcial, ustedes trabajan con todos los decimales de su calculadora y si quieren lo ponen en forma fraccionaria para hacer los cálculos, pero recuerden que tienen, sobre todo en la parte cuadripolos, donde hay cálculos con muchos decimales y que son muy parecidos los valores por ahí de lo que es la imagen con la iterativa o las imágenes entre sí de acuerdo a los valores de los componentes, tengan muy en cuenta el trabajar con todos los decimales de la calculadora. Cuando van a contestar sobre la plataforma Moodle el valor que se les pide, ahí es donde ustedes tienen que agarrar y colocar los 3 decimales más significativos. ¿Qué me refiero con más significativo? Nosotros tuvimos un instructivo a principio de año, ¿se acuerdan? Donde decíamos que si el valor era 0,20 y después seguía, para hacerla fácil, 0,20123 4, usted tenía que poner 0,20123, o sea, hasta el tercer valor significativo de los decimales. Porque si ustedes ponen 0,01 como valor, la plataforma, en la corrección que nosotros la programamos, hace que ese 234 que está después del 1 no lo tome y le dé mal el resultado. ¿Estamos? Eso lo habíamos hablado en su momento, pero parece que por ahí algunos lo olvidan. El otro tema, recuerden que para el parcial del viernes 3 van a tener que estar conectados a Zoom y todos los que ahora están sin ningún tipo de cámara, van a tener que tener la cámara y los micrófonos abiertos para ese parcial. Estamos. El parcial ya hemos hablado con el ingeniero Olivero, que era el que tenía la hora previa con ustedes. Él no va a dar clase el viernes 3 porque tiene reunión de departamento. Entonces, vamos a arrancar con el parcial desde las 19 horas hasta las 19:15. Así les queda un respiro de 15 minutos hasta que empiecen ahí con el ingeniero Branda. Espérenme un cachito, ya vengo, voy a apagar la compu de arriba que estoy viendo que ahora recién se conectó de vuelta. Apago ahora la compu esta para que no joda.
Bien, disculpenla. Con respecto al parcial, en la clase que viene yo espero ya tener bien el tema de la otra computadora, la cual aparentemente con el Avast antivirus por ahí se activa cuando quiere y me pone lento toda la jugada. Así que Profe, Profe. entonces está confirmado que va a ser las 19 horas el parcial. va a ser a las 19 horas, sí. Ya Yo hemos trabajo por eso, entonces, a ver si puedo faltar al trabajo. Bueno, eh, bueno. arranca a las 19 horas, va a durar 2 horas. Ustedes van a tener hasta las 21:15 para hacerlo, ¿sí? Dentro de ese Profe. periodo. Sí. El tema de los micrófonos encendidos por ahí es perjudicial para los que estamos haciendo el examen porque se filtran ruidos que por ahí desconcentran. No sé si lo pueden rever eso. Bueno, ya eso ya lo vamos a estudiar ahí en el momento. Le digo, lo estamos usando para los exámenes finales, por supuesto que son menos. Claro, lo de las cámaras está bien, pero me parece que el micrófono ya por ahí, cursos grandes, por ahí hay ruidos que por ahí desconcentran el parcial. Bien. Sí, le estaba por decir lo mismo, profe. Nos tocó rendir, creo que sistema de comunicación la otra vez y era una mezcla de ruido que no se podía hacer nada. Perfecto. Lo que sí, el tema de las cámaras las tienen que tener encendidas. Sí, eso, ningún Ah, problema. las cámaras sí, las cámaras no hay problema. Bien. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, ya después cuando me acuerdo qué es lo que iba a decir, les comento. Voy a compartirles la pantalla con el tema de hoy. Profe, ¿se van a poder usar los scripts Más para vale hacer que no. cálculo? No, más vale que no. O sea, el parcial va a estar armado para que no puedan usar ayuda informática. Porque si no, aquí estamos jugando. Para eso no ponemos justamente el tema de las cámaras y el tema de los micrófonos, es para que el parcial sea como si fuera presencial, donde ustedes tienen que poner el cuerpo y la mente y sin ayuda externa. Pues si no, imagínense, ustedes están peleando por la promoción directa, ¿sí? Si la hacemos con toda la ayuda informática, prácticamente sería como decirle el parcial está aprobado y no lo tomamos nada. ¿Sí? Bien. Perfecto. Vamos. Vamos a ver ahora esto. Ya les comparto la pantalla. Profe, y una preguntita más mientras que va compartiendo. ¿Va a Pero, ser de autocompletar como formulario como el anterior o va a haber que mandar documentos? ya estamos evaluándolo. O sea, estamos confeccionando ahí con el ingeniero Puig y el ingeniero Pereira el segundo parcial. Por el momento no lo tenemos definido. ¿Sí? Lo que sí, acuérdense que va a entrar desde lo que eran los diagramas polares de funciones de lazo abierto, o sea, los G por H, va a entrar todo lo que es root curvis, va a entrar todo lo que es margen de ganancia y margen de fase, y cuadripolo, todo lo que hemos visto hasta la clase del miércoles pasado. O sea, todo lo que son parámetros, todo lo que es transformación TAPI, todo lo que es cuadripolo cargado, todo lo que es función de propagación, todo lo que es atenuadores y adaptador de impedancia, hasta la clase pasada. Lo que damos hoy no va a entrar. Les comparto la pantalla, presentación. Profe, va a ser los temas del cuestionario 10 entran entonces. ¿Perdón? ¿Los temas del cuestionario 10 entran?
Exactamente, por eso lo Perfecto. di. Mañana me Previo, puede explicar. para que si hay dudas, se las saquen. Acuérdense que, esa era la otra cosa que les iba a decir. El cuestionario 10, acuérdense que termina el lunes que viene, ¿sí? A las 23:55. El 6 de septiembre me parece que dice, profe. 16. No, 6 de septiembre. 6 el lunes que viene. Sí, ahí capaz que me equivoqué. No, el otro lunes termina. Va a ser de Ok. 2 semanas. Pues ahí me equivoqué. Pero Bien, bueno, bien. ahí están viendo la pantalla mía, ¿no es cierto? Con los adaptadores. Profe, disculpe, una consulta. El tema del horario, como hoy empezamos más tarde, ¿vamos a terminar más tarde también? Porque yo necesito terminar a las 11, sí o sí. ¿Hoy? No, Sí, no hoy. entendí la pregunta. Porque hoy siempre arrancamos a las 9 y ya son casi las 10. Quería saber si no vamos a extender más de las 11 y si en el caso de que se extendiera, cómo hacemos con esos Teóricamente minutos. el horario de clase es hasta las 11:15 en presencial, que yo por ahí a lo mejor me he excedido un poquito, 11:20, 11:25 en algunos casos, para redondear el tema y para que no quedara inconcluso. Voy a tratar hoy de hacerlo rápido, así a las 11 quedamos todos libres. A mí me están esperando acá en casa para comer pizza, así que para colmo bajé a la otra computadora que está cerca de la cocina y estoy sintiendo el olorcito, así que yo también tengo ganas de terminar rápido. Bueno, gracias. Gracias, profe, entonces. Cuadripolos, adaptadores de impedancia reactivo. Vamos a revisar la impedancia basándonos en lo que es el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que hay una impedancia en el generador y una impedancia en la carga, ambas resistivas puras, que como normalmente se trabaja, o sea, cuando uno está hablando de un transmisor, o está hablando de un generador, o está hablando, eso en el caso de la fuente de entrada, y en el caso de lo que sería la salida, la impedancia de carga de una antena o de alguna otra etapa o de un filtro o de lo que sea, siempre se trabaja con lo que es la resistencia pura, o sea, para evitar el tema justamente de desfasaje o de lo que sería la onda estacionaria en el caso de alta frecuencia sobre una línea de transmisión. Entonces, vamos a suponer que la impedancia generada y la carga son ambas resistivas puras. El cuadripolo propuesto debe cumplir con los siguientes requerimientos. Debe ser reactivo puro, dado que el objetivo es que se produzca la máxima transferencia de potencia. Las impedancias e imágenes del cuadripolo propuesto deben coincidir con las conjugadas de las impedancias del generador y de la carga. Entonces, los circuitos propuestos son ese que están viendo ustedes en pantalla, si la resistencia o la impedancia del generador es mayor que la impedancia y la carga. Tengan en cuenta que esto es al revés de lo que eran, por ejemplo, los atenuadores en L, donde ustedes tenían lo que van a ver ahora, o sea, el circuito superior es cuando la resistencia generador es mayor que de la carga, y el inferior cuando la resistencia generador superior, perdón, de la carga, y la del circuito de abajo cuando la resistencia generador es menor. Esto está invertido, eso ténganlo muy en cuenta, con lo que eran los atenuadores pasivos en L. Era exactamente al revés la configuración del circuito, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, en primer lugar, que la resistencia del generador es mayor que la resistencia de la carga, RG mayor que RL. En ese caso, nosotros vamos a separar el circuito así en dos partes, como está marcado por las flechas, y a partir de ahí, lo que vamos a hacer para cumplir con el teorema de máxima transferencia de potencia, la impedancia hacia el generador, o sea, hacia la izquierda, y la impedancia hacia la carga, la derecha, deben ser complejas conjugadas una de la otra. ¿Se acuerdan? Ustedes han visto el año pasado teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, arrancamos que la impedancia hacia el generador es RG en paralelo con la JX1. Acuérdense que X1 y X2 son reactancias puras.
en paralelo, mientras que hacia la carga vamos a tener RL más la JX2. Vamos a trabajar con la impedancia hacia el generador, que es la más compleja en cuanto algebraicamente en este momento. Entonces, esa impedancia al generador, que es el paralelo, vamos a tener esa expresión. El paralelo va a ser el producto dividido la suma de las dos impedancias, teniendo en cuenta el tema de la J. Vamos a multiplicar esa última expresión por el conjugado del denominador, para así poder separar en parte real y parte imaginaria. Al multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, vamos a obtener esta expresión. Entonces, esa expresión la vamos a comparar con lo que es la impedancia hacia la carga. La parte real o la parte que sería resistiva va a ser igual al RL, mientras que la parte reactiva va a ser igual a la otra reactancia X2. Trabajamos con eso en la próxima filmina. Entonces, la RL dijimos que era igual a RG por X1 al cuadrado sobre la RG al cuadrado más X1, y la JX2 va a ser igual a J, la RG al cuadrado por X1 sobre RG al cuadrado, o sea, el mismo denominador que antes. Pero fíjense que yo acá he marcado con signo menos, en la fila anterior, acá, la estoy poniendo con signo positivo. ¿Por qué razón? Porque si a la X1 la ponemos como positiva, la X2 tendrá que ser negativa para que sea, si uno es un inductor, el otro sea un capacitor y viceversa. A partir de ahí está lo que habíamos visto recién, trabajamos con la RL, de ahí podemos despejar fácilmente el valor de X1. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Desgraciadamente no tengo el lápiz óptico en esta computadora, pero lo que podemos hacer acá es, lo que está en el denominador, lo pasamos multiplicando a la izquierda, ¿sí? Al RL, y lo que está en el numerador, lo pasaríamos restando. De ahí hacemos el despeje y sale el valor de X1. Y en el caso de X2, como está dependiendo de X1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese valor recién obtenido, lo vamos a introducir ahí. Vamos a simplificar las Jotas, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a obtener esa expresión donde hemos metido el valor de lo que era X1, tanto en el numerador como ese cuadrado que está en el denominador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como está el cuadrado, y yo tengo una raíz cuadrada, simplificar ese cuadrado con la raíz cuadrada y al RG ponerlo al cuadrado. A partir de ahí, reordeno un poco todo el formulario, ¿sí? Me da esa expresión. Lo que voy a hacer a continuación es el RGS, a ver si con el ratón puedo escribir algo. Rojo. A este RG sobre RL que tienen acá, ¿sí? Lo voy a multiplicar por esto para sacar como un denominador. Eso es lo que voy a hacer en este paso. Eso me va a permitir que yo pueda simplificar algunas cosas acá. Por ejemplo, fíjense que esto es igual que esto con signo contrario, ¿sí? Luego, este RG al cuadrado por RG, que está escrito así, así lo tienen ustedes en el apunte en PDF, está escrito así, para que se note, o sea, para que se note el tema de la simplificación. Y finalmente, esto que tengo acá, ¿sí? Lo voy a pasar multiplicando ahí, que es lo que se va a ver ahí en la filmina. Borramos todas las entradas y vamos a la siguiente. Esto sería la expresión, esta, donde a este término lo he puesto acá adelante, ahí. A partir de acá, lo que vamos a hacer es ordenar un poquito más esto.
¿qué hacemos? A este lo ponemos al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada, de forma tal de poder meterlo acá adentro. Me queda eso que está ahí. Acá lo que puedo hacer es, fíjense que esto que tengo acá es igual que eso al cuadrado. El cuadrado, entonces, acá te explica lo que dije recién. Simplificamos eso con el cuadrado y me queda esa expresión. Ahí tenemos el valor de x2. ¿Sí? Eso ya sería el valor que yo voy a utilizar para poder hacer el cálculo. Entonces, habíamos sacado antes x1 y x2 lo acabamos de sacar recién. Esas serían las dos expresiones que me van a permitir, a partir de tener los valores de la impedancia del generador y de la impedancia en la carga, realizar un circuito adaptador de impedancia. Acuérdense que estas expresiones que hemos obtenido ahora son cuando la impedancia del generador es mayor que la de la carga, ¿sí? Entonces, esas dos expresiones las vamos a utilizar para hacer un ejemplo. Y por último, vamos a decir que si X1 es un inductor, X2 será un capacitor, o viceversa. Y acuérdense que estas conclusiones son para el circuito y que la resistencia del generador o la impedancia del generador es mayor que la de la carga. Bien, vamos a ver un ejemplo. Se pide o se tiene un generador con una impedancia de 600 ohmios y una carga con una impedancia de 250, o sea, la del generador mayor que la de la carga. Determinar los valores de los componentes de un cuadripolo puramente reactivo en L para adaptar esas impedancias. Entonces, nosotros sabemos la formulita de X1, hacemos el cálculo y me da 507,0926 ohmios, hacemos con las expresiones anteriores el valor de X2 y me da menos 295, 8040 ohmios. Esos serían los valores de nuestro circuito. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es la comprobación. Para la comprobación vamos a calcular las impedancias e imágenes de entrada y de salida del cuadripolo S propuesto. Es decir, vamos a medir acá la Z imagen 1 y vamos a medir acá la Z imagen 2. Para eso utilizamos la formulita de lo que era la media geométrica de las impedancias en circuito abierto y cortocircuito, tanto de salida como de entrada, y me da como resultado, cuando yo hago todo el cálculo con los elementos de todo el circuito, me da como resultado 600 ohmios, que era la impedancia de entrada. Cuando hago el cálculo de impedancia e imagen de salida, también por el método de la media geométrica, hago el cálculo, le pongo los valores, y eso me da acá los 250 ohmios, que era lo que me pedían en el enunciado del problema. En el caso, muy importante, el circuito que nosotros acabamos de calcular es así, ¿no es cierto? O sea, X2 va a ser un capacitor y X1 un inductor. Entonces las formulitas que hemos usado son, para obtener el valor de la reactancia inductiva, ¿sí? Eso es 2pi por F por L X1, y en el caso de la reactancia capacitiva, que era negativa, es 1 sobre J2pi, la frecuencia, por X2. Acuérdense que esto es igual a omega. Entonces, dado este valor y dado ese valor, para una frecuencia o para una pulsación dada, nosotros podemos despejar el valor de X1 y el valor de C2, de L1, perdón, y de C2.
Si el circuito nosotros en lugar de haberlo armado así, lo armamos de esta otra manera, ahora, fíjense que yo puedo hacer que X1 sea un inductor o que X1 sea un capacitor. Esto funciona exactamente igual porque responde al teorema de máxima transferencia de potencia. Lo que va a ocurrir es que se me van a invertir estas dos expresiones que tengo acá arriba. Esas dos van a ser de otra manera. El X1 ahora va a ser un capacitor y el X2 va a ser un inductor. Y por supuesto, este va a ser negativo debido a que cuando la J la paso acá arriba, eso me queda con signo negativo. ¿Estamos? Bien. Y la otra cosa que al principio yo no lo dije, pero digamos, este tipo de adaptadores de impedancia es útil para una frecuencia exclusiva fija. O sea, no serviría para adaptar audio ni para adaptar por ahí alguna otra cosa que tenga frecuencia variable. Sí serviría cuando la frecuencia es fija. Si ahora suponemos que... ¿A qué se debe eso, profe? Porque no responde, porque, digamos, porque el teorema de máxima transferencia de potencia, si usted calculó esto y esto, que tiene una determinada reactancia para que cumpla con eso, con esto, la reactancia, volvamos acá, es simple. Esperen que borro toda la historia esta. La historia es simple, porque va a variar, que va a variar, o sea, que va a variar el valor de reactancia. Usted está calculando, lo que está calculando acá es cuánto vale la reactancia inductiva y cuánto vale la reactancia capacitiva. Entonces, si usted varía, eso va a ser para una sola frecuencia. Sí, entiendo. Vamos. ¿Y qué lo usaría? Cuando tengo, por ejemplo, por ahí que adaptar la impedancia de un circuito, el cual tiene una impedancia, supónganse, de 500 ohmios, de 600 ohmios, el valor que sea, y el generador que tengo es de 50 ohmios. Con esto, yo adaptaría, o sea, con este circuito no, porque si dijimos 50 a 500, 600, sería el circuito que vamos a ver a continuación. Pero digamos, el concepto me serviría para una sola frecuencia, para poder adaptar la impedancia, para hacer algún tipo de medición o cosas de ese tipo, se utilizan algún ensayo de laboratorio, se utiliza este tipo de adaptadores. Ese sería el uso. Vamos entonces ahora con esto. La impedancia de la carga es mayor que la impedancia de la fuente. Acá hacemos prácticamente lo mismo, o sea, acá ahora me van a quedar estas dos en serie y estas dos me van a quedar en paralelo. Si ustedes se fijan con respecto al circuito anterior, en que la impedancia del generador era más alta, yo ponía la X1 acá en paralelo, ¿sí? Y la X2 iba acá en serie. Acá, a pesar de que el orden de los subíndices no seguiría el orden cronológico, por lo decirlo de alguna manera, esto es para que los resultados nos den similares o muy parecidos a los que obtuvimos con el otro circuito. Entonces, la impedancia del generador va a ser la suma de la RG con la JX2 y hacia la carga va a ser el paralelo. Acá, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes. Trabajamos con esta que es la más compleja. Eso nos va a dar esta expresión, que el paralelo sea RL por JX1 sobre la suma de los dos elementos. Acá, para separar parte real y parte imaginaria, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado de esto. O sea, le vamos a cambiar el signo acá, esto lo vamos a poner negativo. Eso es lo que hemos hecho acá. Operamos y nos da como resultado esto como parte real y esto como parte imaginaria. A lo cual, igual que como hicimos antes, si ustedes se han fijado en muchos desarrollos de temas específicos, los procedimientos de cálculo, los procedimientos de despeje de componentes son prácticamente iguales. Acá vamos a hacer lo mismo que hicimos
con el circuito anterior. O sea, la impedancia hacia el generador ahora es la serie de RG con JX2, en donde la parte real va a ser RG y la parte imaginaria va a ser JX2. Trabajamos con esta expresión en la próxima filmina. Acá volvemos a insistir con el tema de que a la X2, si pusimos positiva la X1, la X2 va a ser negativa. Entonces, despejamos de esta expresión como hicimos antes, X1, esto lo pasamos acá multiplicando y a esto lo pasamos para aquel lado restando. ¿Sí? De ahí despejo y me va a dar el valor de X1. Lo que cambia acá con respecto al X1 anterior es que yo acá antes tenía RL y acá tenía RG menos RL. Se invierten los elementos que son entrada y salida. Cuando a este valor de X1 lo meto dentro de la expresión de X2, obtengo, bueno, simplifico las dos J, y obtengo esa expresión. Acá lo que vamos a hacer es simplificar el cuadrado con la raíz cuadrada y a este RL lo voy a poner cuadrado. Eso, como había hecho antes. Fíjense que estoy repitiendo los mismos pasos que había hecho para el otro circuito. A partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Este RG por RL lo voy a multiplicar por esto para poder simplificar eso con esto como había hecho antes. Y esto con esto. Fíjense que antes en estos lugares teníamos RG al cuadrado por RG y RG al cuadrado por RL. Acá se invierten lo que es impedancia de entrada y impedancia de salida con el circuito anterior. Y como hicimos antes, esto va a ir multiplicando ahí, que en la próxima filmina lo voy a poner acá. Ahí simplificamos eso que les dije. Y a esto lo vamos a pasar al numerador, pero lo vamos a poner acá adelante. A continuación lo que vamos a hacer es a este elevarlo al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada para meterlo acá adentro. ¿Sí? Vamos a simplificar este cuadrado con esto. Vamos a simplificar ese cuadrado con eso. Y en la próxima filmina, en la próxima operación, obtenemos ya el valor de X2. Acá fíjense, antes era RL, le estoy dando el dato así como railita mnemotécnica, lo que para el otro era RL por RG menos RL, acá es al revés. Como regla mnemotécnica, esto tiene que ser mayor que esto. ¿Sí? Porque si RL fuera menor que RG, acuérdense que en el otro estaba invertido, ¿sí? Le daría raíz cuadrada un número negativo. Eso como para tratar de hacer algún tipo de regla mnemotécnica. A partir de ahí, dentro de las conclusiones, ustedes van a tener esas dos expresiones que son prácticamente iguales que las de antes. Lo único que donde antes decía RL, acá dice RG y viceversa. Recuerda también que si la X1 es un inductor, X2 es un capacitor, es viceversa. Se lo puedo hacer con cualquiera de las dos. Como ejemplo, vamos a tener un generador con una impedancia 50 ohmios y una carga con una impedancia 350, o sea, la del generador inferior a la de la carga. Y vamos a determinar los valores de los componentes para un cuadripolo puramente reactivo en L. Entonces, utilizando las últimas expresiones, me da esos valores de reactancia, donde si yo hago el circuito con los signos que aparece ahí, la X2 va a ser un capacitor que tiene ese valor y la X1 va a ser un inductor que tiene el valor SJ 142 ohmios. Como antes,
lo que vamos a hacer como comprobación es calcular las impedancias e imágenes. La forma más fácil de calcularlo acá, la imagen de entrada y la de salida, es a partir de la media geométrica. Entonces, hacemos el cálculo de la de entrada, le damos valores y me da 50 ohmios, que es lo que proponía nuestro circuito, y al hacer la media geométrica de la impedancia de salida a circuito abierto y a cortocircuito, hago el cálculo y me da, por supuesto, los 350 ohmios que habíamos propuesto. Bien. Conclusiones. Acá tenemos los dos circuitos con la del generador mayor o menor, en este otro caso, que la de la carga. Las expresiones acá pueden verlas juntos. Donde dice RG en el generador más grande que la carga, dice RL y viceversa en la carga mayor que el generador. Recordad siempre que X1 es un inductor y será un capacitor, y X2 será un capacitor y viceversa, ¿sí? Arbitrariamente podemos elegir cuál es inductor y cuál es capacitor. Siempre y cuando sean opuestas, no hay ningún problema. Para calcular los valores de los inductores y los capacitores correspondientes a cada cuadripolo adaptador, recuerde que estamos obteniendo el valor de reactancia, ¿sí? O sea, J omega L o 1 sobre J omega C, o 2πf si lo ponen como frecuencia en lugar de pulsación. Entonces las expresiones que van a usar para encontrar el valor de L1 y L2 es despejar de lo que es la reactancia inductiva obtenida y lo que es la reactancia capacitiva obtenida, los valores de los componentes. Fíjense una cosita muy importante, que en el caso de que la impedancia del generador y la impedancia de la carga sean iguales, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Acá, si son iguales, esto me va a dar 0. El resultado de esto es infinito. Acá, esto me va a dar 0. El resultado de esto es 0. Acuérdense que la X1 iba en paralelo y la X2 iba en serie en el circuito. Entonces, vamos a tener una reactancia infinita en paralelo de X1 y una reactancia nula en serie en X2, quedando el cuadripolo reducido a 2 conductores. ¿Estamos? Recuerde finalmente que este tipo de cuadripolo adaptadores, dada su configuración, solo van a ser útiles para una sola frecuencia de trabajo. Bien, acá donde estamos, pregunta o algo que no haya quedado claro. Con este tema me quedó claro, pero en la misma filmina... ¿Pero qué, perdón? En la misma filmina está el tema de cuadripolos T, que hacía una ganancia de 2,5, no me acuerdo para qué lo que era, si me puede repetir de vuelta. Está en la misma filmina. No, porque fabriqué otra. O sea, la que está publicada... Pero sabe a qué me refiero, ¿no? Eh, Porque dice, para no volver a un cuadripolo L, entonces hay que aumentar la ganancia. Y usamos 2,5, pero podría ser cualquiera la ganancia. No. Eso era cuando vimos el tema, digamos, no confundamos los temas. Cuando nosotros vimos el tema de adaptadores de impedancia, ¿sí? Nosotros vimos el adaptador en L, fue lo primero que vimos. A ver, un cachito. Voy a tratar de hacer con el ratón. Cuando vimos el adaptador en L era así. No sé por qué hace eso, esos rayones.
el adaptador en L era así. Buah. A ver, esperen un cachito. Dejo de compartir esto. Ay, no lo tengo acá. Vamos a esto. Tenga presente la forma que tenía el adaptador en L. Era Z1 en serie y Z2 en paralelo. Cuando nosotros vimos el cálculo de los adaptadores en T, lo que nosotros dijimos que teníamos que, como el valor de θ, lo calculábamos a partir de lo que habíamos sacado como conclusión en el adaptador en L, nosotros dijimos que si usábamos el mismo valor de θ, ¿qué es lo que iba a pasar? En el caso en que nosotros tuviéramos la impedancia del generador mayor que la de la carga, si usamos ese valor de θ, lo que iba a ocurrir era que la Z3 nos iba a dar igual a 0, porque lo que estábamos utilizando nosotros para el adaptador en T era la conclusión obtenida en el adaptador en L. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Con ese valor de θ, que lo sacábamos del coseno hiperbólico a la menos 1 de la raíz cuadrada, en este momento no tengo presente aquel, el valor de la raíz cuadrada era cuando sacábamos D, ¿sí? De la z imagen 1 sobre la z imagen 2, creo que era. Cuando sacábamos ese valor, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Ese θ, si lo hacíamos E elevado a la θ, eso era igual a la tensión de entrada sobre la tensión de salida y nos daba un número. Ese número que nos daba, nosotros teníamos que obtener un valor de atenuación mayor, o sea, que la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida sea mayor que ese valor. Con ese valor, nosotros volvíamos a recalcular el θ y a partir de ahí hacíamos los cálculos y de esa forma lográbamos que el Z3, en el caso que la impedancia del generador fuera mayor que la carga, que el Z3 fuera distinto de 0. Cuanto más próximo es el valor de la función de propagación de tensiones al valor de θ ese original, más chiquito va a ser el valor de Z3. ¿Tá? Va a adaptar exactamente igual. ¿Qué es lo que van a lograr con ese valor de Z3 más chiquito? Y bueno, que haya menos atenuación. Entonces, para eso, en lugar de hacer un atenuador en T, se hace un atenuador en L. ¿Tá? Entonces, la otra cosa que permite esto es que ustedes en el atenuador en T, ustedes digan cuál es el valor de atenuación que quieren. Entonces pueden hacer que al calcular los valores de los componentes, el valor de atenuación lo fijan ustedes. ¿Está claro el concepto? Claro, está claro, pero claro, y si no Bien. sería un problema que tendríamos nosotros y ahí veríamos la atenuación. Exacto. Normalmente van a usar un atenuador en T cuando a ustedes les pidan, un adaptador, perdón, de adaptador de impedancia en T, cuando a ustedes les pidan un determinado valor de atenuación. Con el adaptador en L, ese valor va a salir de acuerdo a la relación que haya entre la impedancia imagen de entrada y la impedancia imagen de salida, que así era como se obtenía el valor con el coseno hiperbólico para obtener el θ, coseno hiperbólico a la menos 1 de, no me acuerdo si era imagen sobre salida o imagen de entrada sobre salida o al revés. En este momento no lo tengo claro, tendría que ponerme a calcular. Bueno, voy a terminar, estamos nosotros acá. Entonces, esperen que voy a cerrar esto para ver dónde está esto. Voy a ponerme acá. Voy a cerrar esto. Voy a descartar todo. Voy a cerrar lo que es este. Y lo que vamos a ver a continuación es, esperen que lo ponga en presentación. Lo que vamos a ver a continuación es una recopilación del tema atenuadores.
Ahí están viendo la pantalla mía que dice cuadripolo atenuador recopilación, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, esperen que voy a tomar agua, que no tengo el agua acá. Aguánteme 2 minutos. Bueno. Bueno, dentro de lo que son las definiciones de atenuadores, el cuadripolo atenuador va a ser una red resistiva de 2 puertos diseñada para debilitar o atenuar, de ahí viene el nombre, la potencia que suministra una fuente en su entrada para llevarla a un nivel adecuado para la carga conectada a la salida del mismo. Un atenuador también es una red resistiva pasiva de 4 terminales. Son distintas definiciones tomadas googleadas, diseñadas para producir una atenuación sin distorsión de la señal eléctrica de salida de todas las frecuencias en una cantidad igual, sin cambio de fase, y por lo tanto, para lograr esto, los atenuadores deben estar compuestos por resistencias puras, no inductivas, y no bobinadas, ya que los elementos reactivos van a dar discriminación de frecuencia. Entonces, nosotros en la clase pasada vimos el atenuador en L, el cual estaba basado en la impedancia iterativa, y el adaptador en T, el cual era tomar un cuadripolo simétrico, resistivo puro, con el cual nosotros obteníamos la misma impedancia a la salida y a la entrada, y a la atenuación la calculábamos a partir de unas expresiones que las habíamos sacado ¿de dónde? De lo que era el adaptador de impedancia. Entonces, teniendo en cuenta eso, y recordando esta parte que dice acá, esta parte es muy importante. Resistencias puras, inductivas y no bobinadas. O sea, el tipo de resistencia que se utiliza para los atenuadores tiene que ser del tipo de metal depositado. No pueden ser, si ustedes se acuerdan, en una época eran de carbón, cual depositaba todo el, para que más o menos lo pueden interpretar. Lo que se hacía antes en los resistores. Lo que se hacía era, se depositaba todo carbón, se le ponía, estoy hablando de antiguamente, se le ponía los 2 capuchones, en los cuales tenían los conductores, y después esto se torneaba de forma tal de que esto era como una espiral. Y con eso, de acuerdo a cómo fueran los cortes que se le hacía, se lograban los distintos valores de resistencia. Para atenuadores de este tipo, salvo que sea muy baja frecuencia, esto no se puede utilizar, este tipo de resistores, y menos los de alambre. Ustedes han visto que los de alambre es un alambrito tipo resortito bobinado sobre una forma que es como un tornillo de cerámica. Esos tampoco se pueden utilizar para alta frecuencia, porque junto con la resistencia van a tener asociada una inductancia.
Y si hay asociada una inductancia, el hecho de mantener la fase en toda la frecuencia se pierde. ¿Está? Entonces, los atenuadores tienen que ser de resistencias puras, y esas resistencias puras tienen que ser no inductivas, y por supuesto, la posición dentro del circuito entre los elementos que compongan ese atenuador tiene que no tener una proximidad en la cual se forme una capacidad que afecte a la frecuencia de trabajo para la cual está propuesta ese atenuador. Bien, los atenuadores más simples son estos dos que tenemos acá. O sea, un conjunto de resistores y una llave selectora o un potenciómetro. Pero, ¿qué pasa con la adaptación de impedancia? Por supuesto, si ustedes hicieron esto, adaptación de impedancia no existe. Acá no va a haber adaptación de impedancia. Entonces, para eso es que se proponen los atenuadores que nosotros hemos visto, ¿sí? El caso que habíamos visto en la clase pasada era el atenuador en L, el cual estaba basado en lo que era la impedancia iterativa del cuadripolo S propuesto. Acá el valor de Z1 estaba dado por el valor que teníamos a la salida, esta era la impedancia y carga, multiplicado por 1 menos, multiplicado por 1 menos 1 dividido E a la gamma. Este E a la gamma era E in, vamos a ver si me deja escribir esto, sobre E out. No sé por qué hace la raya esta. ¿Sí? Y en el caso de Z2, teníamos esta otra expresión. En muchas bibliografías, cuando hablen de atenuadores, en lugar de utilizar estas expresiones, que son las que nosotros hemos obtenido a partir de los parámetros de transmisión, utilizarlo para el cálculo de lo que era la impedancia de carga, y a las impedancias de carga utilizarlo para lo que era función de propagación. O sea, todo el estudio que nosotros hemos hecho de cuadripolos cargados y de función de propagación, lo hicimos a partir de los parámetros de transmisión directa e inversa del cuadripolo que estábamos estudiando. En muchas bibliografías ustedes van a encontrar que llaman K, ¿sí?, a la relación E in sobre out, que nosotros llamamos E a la gamma, ¿sí? Ellos llaman K, esto es directamente la función de propagación de tensiones de un cuadripolo cualquiera. Entonces, con ese K reemplazan el E a la gamma en estas dos expresiones. ¿Sí? Y acá también. Y van a ver que cuando hablan de un atenuador en L, en lugar de hablar de E a la gamma, hablan del K este. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque se van a encontrar un montón de bibliografías si entran a googlear atenuadores y van a tener la duda de qué pasó con el E a la gamma. Bien. Cuando nosotros vimos el tema de atenuadores tipo pi y tipo t, nosotros calculamos lo que eran los normalizados, ¿se acuerdan? Lo que habíamos hecho era proponer estas expresiones que eran válidas para cuando la resistencia de carga valía 1 ohmio, para cualquiera de los dos. Resulta ser que esas expresiones, si yo las quiero generalizar para cualquier valor de impedancia diferente de 1 ohmio, yo lo único que tengo que hacer, fíjense, voy a borrar aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar esto por Z0, esto por Z0, todo por Z0, ¿sí? Lo que voy a hacer en la próxima filmina. Eso. Estas serían las expresiones para calcular cualquier cuadripolo atenuador en T o en pi. Y no usar el tema de lo normalizado. Si ustedes buscan en internet o por ahí en algunas bibliografías,
En lugar de estas expresiones que son sacadas, igual que lo que dije antes, de parámetro de transmisión, cuadripolo cargado y función de propagación, todo basado en los parámetros de transmisión, van a encontrar estas otras expresiones. Perdón, esta es la de recién. Van a encontrar, bueno, esta la habíamos visto también en la clase pasada, o sea, si yo saco el Z0 este y le pongo un 1 acá y hago esto, resulta ser que el coseno hiperbólico de alfa menos 1 sobre el seno hiperbólico es la tangente hiperbólica, pero de alfa sobre 2. Esto lo pueden ver en el manual de la serie Young, yo ya les he dicho que traten de conseguirlo, está en internet, lo pueden bajar. El manual de fórmulas matemáticas, donde tienen todas las funciones hiperbólicas, trigonométricas, derivadas, integrales, logaritmos, tienen de todo. Entonces, ese cambiar, si yo pongo un 1 y cambiarlo por el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica de alfa sobre 2, lo pueden encontrar, ya les decía dónde. Entonces, en muchas bibliografías, lo que van a ver, en lugar de esto que vimos nosotros, van a ver esto otro. Que la Z1 la calculan como Z0 multiplicado por K menos 1 y dividido por K más 1. Y la Z2 la calculan como 2 veces Z0 multiplicada por K y dividida por K al cuadrado menos 1. Entonces, a la vista, acuérdense de eso, ¿sí? Esto daría la sensación que no tiene nada que ver. Pero si ustedes toman el famoso manual ese, o tienen por ahí algún manual de tabla de igualdades trigonométricas y hiperbólicas, van a poder ver cómo llegamos a eso. Nosotros teníamos que Z1 era esto, ¿sí? Acá está lo que yo les expliqué recién, de sacar factor común, el Z0, o sea, la impedancia característica, sacarlo de afuera. Esto va a ser la tangente de alfa sobre 2, ¿sí? Y nosotros lo tenemos que llevar a esa expresión. Entonces, con ese manual, ustedes ven que la tangente hiperbólica de x es e a la x menos e a la menos x dividido e a la x más e a la menos x. Si nosotros a esto es igualdad hiperbólica, si nosotros a esto lo multiplicamos por e a la menos x en el numerador y en el denominador, ¿sí? Fíjense que lo que va a pasar, este me va a quedar al cuadrado, acá me va a quedar un 1, este me va a quedar al cuadrado, y acá me va a quedar un 1. Me va a quedar eso. Para nuestro caso, yo tengo alfa sobre 2. Entonces, si yo hago esto sobre 2, ¿cómo van a ser las igualdades estas? Van a ser de la siguiente manera. Si yo lo hago sobre 2, tendría que dividir por 2 ahí, por 2 acá, por 2 ahí, por 2 acá. Y acá multiplicar, todo esto va a tener un 2 abajo, ¿sí? Y acá multiplicar y dividir por x sobre 2 y x sobre 2. Eso es lo que vamos a hacer acá. Cuando hago eso, me va a quedar 2x, o sea, cuando hago ese producto acá me va a quedar 2x sobre 2, esto va a valer 1 igual que antes, y esto va a ser 2x sobre 2, y esto me va a quedar 1 igual que antes, y voy a obtener eso. Entonces, de esa forma, obtuve la igualdad que hay entre nuestra expresión, la que está acá arriba, sacada desde los parámetros de transmisión directa de un cuadripolo, y esta otra expresión basada exclusivamente en lo que era K, que era la relación entre la tensión de entrada y la de salida del cuadripolo que estamos estudiando. Entonces, de esta manera, esperen que se me perdió un rato.
de esta manera. Bueno, nosotros obtenemos la igualdad que hay entre la tangente hiperbólica de alfa sobre 2 y esta expresión que tenemos acá, que es la que nos da nuestro circuito. Recuerden que acá era la relación de la tensión de entrada sobre la tensión de salida. Esto era E a la alfa o E a la gamma. E a la alfa es igual a E a la gamma, porque estamos hablando de un cuadripolo que es resistivo puro, o sea, desaparece el E a la J beta. También eso tenganlo en cuenta. Y nuestra expresión a utilizar puede ser esta. Por supuesto que los resultados van a ser exactamente igual que antes. En el caso de la Z2, se acuerda que nosotros la calculamos por parámetro de transmisión como Z0 dividido el seno hiperbólico de alfa. A eso lo tenemos que llevar a esta expresión. Entonces, el seno hiperbólico de X es E a la X menos E a la menos X dividido 2. Si yo a esto lo multiplico por E a la X y lo divido por E a la X, esto me va a quedar 2x acá, y esto va a ser 1, y me va a quedar 2e a la x acá abajo. ¿Sí? Acuérdense que a esto yo lo tengo acá, lo tengo en el denominador. Entonces, la equivalencia va a hacer que esto esté dado vuelta. Entonces voy a tener este 2, va a ser ese 2, el Z0 por supuesto el Z0, este E a la X es K, y esto E a la 2X es igual a K al cuadrado. Y obtendremos las analogías entre las dos formas de ver el mismo problema. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros veamos esa expresión, acuérdense que es igual a lo que teníamos acá como tangente hiperbólica de alfa sobre 2, y esto como 1 sobre el seno hiperbólico de alfa. En el caso del pi, simplemente hay que hacer el mismo cambio, como les he mostrado recién. Entonces, la equivalencia con esta otra forma de ver el mismo problema es a partir de cambiar K por E al alfa, y obtendremos como resultado de eso estas dos expresiones para calcular lo que sería la ZA, que son las que van a ser el paralelo, y la ZB, que es la que va en serie en un cuadripolo con configuración tipo pi. Por supuesto, si ustedes hacen, voy a ir para atrás, si ustedes hacen la transformación de t a pi de esto, les va a dar eso. Más vale. ¿Ven? Bien. K es el valor lineal de la función de propagación de tensiones del atenuador por opuesto. O sea, K es el cociente entre la tensión de entrada y la tensión de salida, que es igual a E a la alfa, a la gamma, perdón, o igual a E a la alfa. ¿Por qué son iguales? Y bueno, porque es un circuito puramente resistivo en donde beta es igual a 0, o sea, la constante de fase es igual a 0. Pero el valor de K también puede venir dado a partir de los decibeles de atenuación que yo quiero para mi atenuador, ¿sí? Entonces, esa atenuación expresada en decibeles va a ser igual a, si está expresada en decibeles, tenemos que hacer la inversa. ¿Cómo sacamos la función de transferencia? 20 por el logaritmo de el valor lineal de tensión de salida sobre tensión de entrada. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 10 elevado a ese valor en decibeles que me está dando la atenuación dividido 20. Entonces estamos haciendo el proceso inverso. Acá hay una tabla en la cual, de acuerdo a los valores en decibeles, que tiene la relación tensión de entrada sobre tensión de salida,
¿sí? Podemos obtener los valores lineales de K. O sea, para 0,5 decibeles, yo tengo que K vale 1.05, razón por la cual, si yo saco 20 logaritmos de 1.05, me va a dar 0,5 decibeles. ¿Estamos? O sea, estos valores están hechos en Excel a partir de utilizar esta expresión en la cual yo he dado distintos valores acá. Bien. Un ejemplo de cuadripolo tipo T, con esta nueva modalidad, se solicita un atenuador tipo T para obtener una atenuación de 18 decibeles sobre una carga de 300 ohmios. Entonces, estas son nuestras expresiones. 18 decibeles, o sea, tenemos que usar para sacar el valor de K esto. Si acá le ponemos 18 y hacemos el cálculo, nos va a dar eso, 7.94. Con ese valor de K, operamos en la Z1 y la Z2, y nos da 232.909 ohmios, y nos da 75.752 ohmios. ¿Sí? Con esos dos valores, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Por supuesto que si yo acá hubiera usado la tangente hiperbólica de alfa sobre 2 y 1 sobre el seno hiperbólico de alfa, me hubiera dado estos dos mismos valores, ¿no es cierto? Entonces es exactamente igual, o sea, esos dos valores los hubiera obtenido de la misma manera. Lo que tenemos que hacer con esto es comprobar si es cierto. Entonces, yo tengo que tener con esos valores una impedancia de 300 ohmios a la entrada y lo mismo a la salida. ¿Qué es lo que hago? Calculo los parámetros de transmisión directa de ese cuadripolo. Estoy comprobando por otro método distinto al que lo calcule. Parámetros de impedancia de ese cuadripolo, luego los parámetros de transmisión directa, los ABCD, y con los parámetros ABCD hago el cálculo de la impedancia característica. Y por supuesto me da 300 ohmios. Y para comprobar, ¿qué es lo que hago también? Utilizo lo que sé de parámetros de transmisión directa para calcular la función de propagación en base característica. Y aquí lo quiere igual. A va la raíz cuadrada de A al cuadrado menos 1. ¿Se acuerdan que por eso decíamos que esto era el coseno hiperbólico y esto era más el seno hiperbólico de gamma? Y todo esto era igual a E a la gamma. Y por supuesto el resultado que me dio es el E a la gamma propuesto. Bien. Comprobado. Vamos a ver sobre un pi con las expresiones nuevas. Acá se pide 15 decibeles sobre una carga de una atenuación de 15 decibeles sobre una carga de 100 ohmios. Hacemos exactamente lo mismo que antes, calculamos el valor de K, y K me da una relación tensión de entrada 5,62 voltios y tensión de salida 1 voltio. O sea, acuérdense que esto es I sobre A. Si yo pongo 5,662 voltios a la entrada, voy a tener 1 voltio a la salida, que sería el método de comprobación nuestro. A partir del valor de K, calculamos los valores de la ZB y la ZA. ¿Sí? Me da esos dos valores. Esos dos valores los voy a comprobar con el cuadripolo equivalente. O sea, ¿qué voy a hacer? De este pi que tengo acá, lo voy a pasar a un T, aplicando lo que sabemos de transformación de T a pi. Voy a hacer un T que me va a dar esto, esos valores. A partir de acá saco los parámetros de impedancia, saco los parámetros de transmisión directa, aprovecho la formulita que conozco, veo que me da 100 ohmios, que era lo propuesto, y aprovecho la fórmula de función de propagación, igual que antes. Y me da los 5,634 que eran
5,62, que se acuerda que habíamos dicho que si yo ponía esta tensión a la entrada, me daba 1 voltio a la salida. También comprobado en el caso del pi. Otro cuadripolo que me va a servir como atenuador es el cuadripolo en T puenteada. Para usarlo como atenuador al cuadripolo T puenteado va a tener que ser resistivo puro y va a tener que ser esta impedancia, esa Z3, va a tener que ser igual que la Z1, ¿sí? Para que me quede, fíjense, lo estoy poniendo ahí, para que sea un cuadripolo simétrico, porque acuérdense que en este tipo de cuadripolo yo tengo que trabajar con la impedancia característica. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la Z1 va a tener que ser igual que la impedancia de entrada y salida que yo quiero, o sea, la característica para mi carga de atenuación. Z2 va a ser igual a Z0 sobre K-1, mientras que Z4 va a ser igual a la inversa, Z0 por K-1. Fíjense, esta expresión y esta expresión en donde acá se multiplica y acá se divide por K-1. Entonces, eso, si yo quiero hacer un atenuador en T puenteada donde quiero 22,5 decibeles de atenuación sobre una carga de 300, hago el cálculo de cuánto vale K, aprovecho las formulitas, el Z1 van a tener que ser de 300 ohmios porque, esperen que un rato, no sé dónde. El Z1, la impedancia característica me pedía que fuera de 300, entonces aprovecho la formulita para calcular Z2 y Z4, ¿sí? Y a partir de ahí yo tengo los valores. ¿Cómo lo compruebo? Una forma de comprobarlo es pasar, como hicimos en la clase pasada, esto a pi, esta parte, ¿eh? Y de vuelta a t, o la otra sería si yo calculo la impedancia acá, como hicimos nosotros también. Acá lo que hice yo para la clase esta fue directamente hacer cuál era el equivalente t de esto. El equivalente t es ese, con esos valores. Vuelvo a calcular los parámetros de impedancia, los parámetros de transmisión directa, calculo la impedancia característica como raíz de B sobre C. Acá si yo quisiera también podría hacer la impedancia de entrada o la de salida, cualquiera de las dos, acuérdense que es simétrico, la media geométrica, circuito abierto y cortocircuito, y por supuesto que me va a dar los 300 ohmios, cualquiera de los dos casos. Y calcular lo que sería el valor de la función de propagación en base característica, que coincide, por supuesto, con el valor que nosotros teníamos propuesto acá. Bien. Entonces, con esto, nosotros tenemos cómo sacar el valor de K, ¿sí? Si nos dan el resultado en forma en decibeles, si la atenuación me la dan en decibeles. Z1 sabemos que tiene que ser igual que Z0, esta 2Z1 igual a la Z0 acá, ¿sí? Z2 y Z4 están tabuladas acá, o sea, ¿qué es lo que he hecho acá? Dado el valor de impedancia para 8 ohm, para 50 ohm y para 75 ohm, ¿cuánto vale para distintos valores en decibeles de pérdida el valor de K? Y a partir de ahí obtener los valores de Z2 para o sea, Z2 ahí para 8 ohm, acá para 50 y en naranja para 75 ohmios. Una de las ventajas que tiene el atenuador en T puenteada, si ustedes se acuerdan, esto era Z0 dividido, Z1 y Z2 son Z0,
y Z2 era Z0 sobre K menos 1, y Z4 era Z0 por K menos 1. Entonces eso me permite, con esas expresiones, me permite que yo este cuadripolo haga variable. Si yo varío estas dos, se me va a mantener la impedancia característica. ¿Sí? Si yo varío estas dos, yo sé que la impedancia de entrada y la impedancia de salida va a ser igual a la impedancia característica. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Poner un potenciómetro para Z2 y para Z4, en donde ese potenciómetro conecto para Z4, estos dos unidos, el punto medio con un extremo, y para Z2 el otro extremo y el punto medio. De esta forma, mientras uno aumenta, el otro va a disminuir. Y de esa forma, yo puedo hacer un atenuador variable girando acá el potenciómetro. ¿Estamos? Eso mismo se puede hacer a partir de valores calculados y una llave rotativa. ¿Estamos? Acá hay un ejemplo que está hecho para 8 ohmios, donde yo puedo variar desde 0 decibel hasta 20 decibel de 2 en 2. Se supone que cuando yo tengo esto en 10 acá, también lo tengo en 10 acá. Si lo tuviera en 8, lo tendría en 8, y así sucesivamente. Son dos llaves rotativas que trabajan en tándem, movidas por un mismo eje. Vienen dispositivos que son de esta forma. Así como está esto sirve para audio y para baja frecuencia, debido a que estos resistores tienen cierto valor de inductancia. En el caso de los atenuadores balanceados, fíjense que vamos a ver un atenuador balanceado. Esto es lo mismo al principio del tema de cuadripolo, cuando dijimos que existía el cuadripolo H. Eso en realidad se puede ver como un doble T o un T balanceado. Y también vimos nosotros el cuadripolo en O, que se llama pi balanceado. ¿Por qué pi balanceado? Pues si ustedes se dan cuenta, si yo esto lo corto al medio, tengo 2pi de la misma forma que tengo acá 2t. En el caso del atenuador en T o H, nosotros vamos a partir de lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo de un cuadripolo en T, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima filmina. Por eso acá están todos divididos en dos. Vamos a hacer el cálculo de un cuadripolo en T y vamos a poner la mitad del valor en cada uno de los elementos que componen esta H o esta T balanceada. ¿Cómo vamos a hacer? Partimos de un T, con la formulita esa que nosotros hemos visto, de los valores calculados, la mitad para armar el cuadripolo en H. Y en el caso, o sea, para ver un ejemplo, vamos a ver un atenuador de 12.5 decibeles sobre una carga de 600 ohmios. Primero diseñamos el cuadripolo T, obtenemos los valores, y después el cuadripolo en H, y obtenemos los valores. Si ustedes se fijan, la mitad de lo que es R1 es 185, y la mitad de lo que es R2 es 100. Bueno, acá pusieron una sola, pero acá sería 150 y medio. ¿Estamos? En el caso del cuadripolo no, nosotros vamos a partir de un pi, ¿sí? Calculamos los valores, el ZA va a quedar igual, y ahí el valor que me da acá el ZB lo voy a poner a la mitad. Acá hay un ejemplo en el cual calculamos primero el pi y después calculamos el cuadripolo en O. Si ustedes se fijan, lo que para nosotros sería el ZA y ZA son iguales, ¿sí? Y este que es el que está acá al medio, va la mitad ahí y la mitad acá.
Dentro de lo que son los atenuadores, existen lo que se llaman atenuadores conmutados, donde cada uno de estos atenuadores, acá se me cambió debido a que estoy usando otra computadora, por eso salen corridas las letras, esto estaba bien armadito en la otra compu mía. En estos atenuadores, yo tengo un atenuador de uno que puede ser T, pi o cualquier tipo de atenuador resistivo puro, que atenúa 1 decibel, 2 decibel, 4 decibel y 8 decibel. Acá, cambiando las llaves estas, yo puedo hacer que esto, si pongo la llave ahí, tenga 4 decibeles. ¿Sí? Cambiando esas dos llaves. Si las pongo arriba todas las llaves, esto no atenúa. Cuando le pongo a cualquiera de ellas abajo, atenúa el valor del atenuador que tengo en ese circuito. Entonces, este de 4, si yo hago funcionar este, ¿sí? Paso de 4 a 5. Y así tendría desde 1 hasta 9 decibeles por paso con este sistema de llaves. Atenuadores fijos hay de distintas formas, distintos formatos que dependen por ahí, fíjense. Esto tiene un conector de tipo N, esto tiene un conector BNC, estos también. Estos son atenuadores para lo que serían las líneas de cable, ¿sí? Fíjense que el conector este es el de cable. Van a encontrar también el tipo N y van a encontrar el SMA. SMA, o también pueden aparecer algunos en formato TNC. Depende de la frecuencia en la cual van a trabajar los atenuadores en lo que sería radiofrecuencia. Acá tendrían más o menos cómo es el formato de uno con conector SMA, o sea, cómo son los elementos. Acá adentro va esto, que es la parte resistiva, y va conectado acá el conector este y por supuesto al del otro lado. Esto sería una configuración de un cuadripolo en T, donde si ustedes se fijan, acuérdense que el T era así, ¿sí? Entonces, la resistencia esta es eso, la resistencia esta es esto, y el disco es la, o sea, sería la R1, la R1 y esta la R2. En el caso de un pi, la configuración es esa, ¿eh? Donde estos dos extremos van conectados al conector N, BNC, SMA, TNC o el tipo de conector de acuerdo a la frecuencia de trabajo. En los atenuadores variables tenemos eso, serían con llave, al estilo de, o sea, son llaves tipo tecla, cuando usted aprieta en una, se salta la que esté apretada, o sea, se aprieta en el 1, después aprieta el 4, salta de 1 a 4. Acá tendrían varios saltos. Esto sería uno con llave giratoria, fíjense, tiene conector SMA, esto tiene conector BNC. Tienen esta otra que tiene conector N con llave giratoria. Tienen esta otra donde la llave en lugar de ser teclas son interruptores switch simple con conector BNC. Acá vamos a ver un detalle de los que son giratorios, donde tenemos conectores SMA, ¿sí? Acá tenemos otra vista del mismo. Y acá tenemos un poquito la configuración de cómo viene este de la marca HDG Telecom. Y en el caso de los que son también variables, fíjense, este tiene doble llave, donde la llave esta interna, los saltos son de a 1 decibel, y la llave externa, los saltos son de a 10 decibeles. Entonces, si ustedes lo quieren utilizar de a 1 decibel, lo que pueden hacer es sacar estos dos conectores SMA y conectar ahí y acá. Si necesitan valores inferiores a 10 decibeles, lo conectan en serie con esta otra parte, o sea, esta parte está movida por esta llave, mientras que estos dos están movidos por esta llave. Esto les permite ir desde 0 hasta 90 decibeles de atenuación. Acá está un poquito la explicación de cómo es la configuración mecánica de los conectores. Este tiene SMA.
Acá hay una tablita de especificaciones. Fíjense, estos son para 2 vatios, ¿sí? Y van desde 0 hasta 6 gigas en frecuencia. La impedancia característica es de 50 ohms. Y desde menos 50 dB hasta más 50 dB, que sería la atenuación en ese salto por 10. Acá tienen otro tipo, que también salta de a 1 y de a 10, en donde si ustedes conectan acá y ahí, salta de a 1, si conectan acá y ahí, salta de a 10, y con esta configuración, si conectan esto y esto, lo pueden hacer saltar desde 0 hasta 99 decibeles, moviendo esa llave que salta por década y esta que salta por unidad. La configuración de esa y los tamaños, como para que ustedes tengan una cierta idea, son esos que están vistos ahí. Hay una página que es interesante, esto está en el PDF que yo les dejé. Esta página tiene un calculador de cuadripolos atenuadores en T, en doble T, o T puenteada, en pi, en O, o sea, ustedes seleccionan los valores en decibeles de atenuación, la impedancia de Z1 y de, o sea, lo que sería la impedancia de entrada y la impedancia de salida, y a partir de ahí le dan los valores de los componentes que va a tener ese circuito atenuador. Bien, acá donde estamos, preguntas o algo que no haya quedado claro. No, profe, ninguna. Bueno, esto es un poquito una ampliación de lo que vimos en la clase pasada del tema atenuadores, como para que tengan otra perspectiva de cálculo, ¿no es cierto? Y por ahí ver un poquito de qué es lo que anda dando vuelta en el medio comercial. Normalmente los atenuadores son para radiofrecuencias, se utilizan cuando quieren hacer, cuando se desea hacer mediciones de laboratorio de respuestas, por ejemplo, de transmisores, para no tener la antena radiando con una potencia elevada dentro del laboratorio. Lo que se hace es hacer las mediciones a través de un atenuador. Ustedes han visto esos, trabajan hasta 6 gigas. Hay algunos atenuadores por ahí que trabajan hasta 20 gigas, o sea, para uso en radar, en los cuales, para hacer las mediciones, se utiliza esos atenuadores, porque si no, el tipo tendría que estar trabajando dentro del laboratorio con toda la potencia radiante, y acuérdense que es un microondas en miniatura el hecho de tener un transmisor con una antena de mucha potencia dentro de un recinto. No sé si hay alguna otra cosa más que quieren que aclaremos sobre el tema. No, profe, sobre el tema no, sobre el parcial tenía yo una duda. Sí, No pude dígame. escuchar bien lo que dijo al principio, no entendí bien el tema del horario y las condiciones. Nosotros el parcial va a arrancar a las 19, ¿sí? Y va a terminar a las 21:15. Pero ustedes van a tener 2 horas para hacer el parcial, dentro de ese rango, ¿sí? Pero O sea, los que no podemos ingresar a las 19, ¿cómo hacemos? ¿y a qué hora ingresaría usted en el caso suyo? Y yo, por ejemplo, llego a trabajar 19:30, casi 20 horas. ¿A qué hora? 19:30, casi 20 horas. ¿Media hora no va a trabajar? No, a esa hora llego a trabajar aproximadamente, depende del colectivo. Bueno, si tiene problemas, le estiro el horario a usted exclusivamente. Bueno. De todos modos, usted acuérdense que a las 20 empieza la clase. O sea, esto tómelo como si estuviera en presencial. Lo que estamos a las 20 haciendo, pero lo que estamos haciendo es para que tengan más tiempo para hacer el parcial sin perjudicar la otra cátedra. ¿Por qué aprovechamos la 19? Debido a que el ingeniero Olivero ese día no les va a dar clase. ¿Estamos?
Si no, la idea mía original era pedirle 15 minutos a Olivero y 15 minutos a Brandán. Entonces, la idea mía original era arrancar a las 8 menos cuarto y terminar a las 10 menos cuarto. Con eso teníamos las 2 horas de examen. Acá lo acomodamos de otra manera para poder, de alguna manera, darle las 2 horas de examen. Bueno, pero si tenemos 1 hora y media de clase, tampoco puedo ver 2 horas el parcial presencialmente, ni... Por eso Justamente, pregunto, porque si no me perjudicaría a mí. Por eso le joven, pregunto nada más. escúcheme una cosa. Si yo les hago el parcial en 1 hora y media, y ustedes, el que sepa el tema, en 1 hora lo puede hacer, o en 40 minutos lo puede hacer, ¿sí? Si yo les doy el parcial en 1 hora y media, la mayoría va a tirar la bronca de que les estoy dando poco tiempo. Entonces, para evitar eso... Depende de la cantidad de ejercicio en realidad, pero sí puede ser. Exactamente, pero usted acuérdese una cosita, joven. Usted con el parcial accede en la aprobación a aprobación directa. Entonces, el parcial tiene que tratar temas que justifiquen esa aprobación directa. No sé si soy claro con el tema. Sí, ¿Estamos? pero eso no tiene que ver con el tiempo. Pero sí, entiendo. Perfecto. El caso suyo va a ser tenido en cuenta. Bueno, gracias. Suerte. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿El resto? No, profe, esta parte no, profe. No, profe. Bien. No, profe. O sea, en este momento hay 62 ingresados. No hay ninguna duda de los 62 que están presentes en este momento. Este Profe. tema no, pero para consultar la metodología del examen, para ver si va a ser similar al primero, o bueno, va a cambiar. Va a ser al estilo del primero. Lo haremos el viernes, me imagino. Exacto, con la única diferencia que a este parcial lo vamos a hacer bajo Zoom. Buenísimo, no hay problema. Perfecto. Si no hay más preguntas, corto acá entonces. Saludos a todos y que pasen buen fin de semana. Cualquier duda que tengan, consultan por mail o por chat del aula virtual. ¿Estamos? Gracias, profe.